casi 200 líderes de diferentes partidos, no nos importa qué partidos son, ayudándoles y enseñándoles a hacer política. Y quiero decirles que de ese esfuerzo, de ese trabajo que hicimos durante todo ese tiempo, ya puedo decirles que un exalumno de Compromiso Ciudadano es candidato a alcalde de Torres. Y hoy tenemos la presencia de otro de los candidatos a alcalde de Jiménez, que también es un alumno de esta asociación. Hemos venido trabajando intensamente, reuniéndonos con mucha gente. Nos planteamos este proyecto que nació no hace nada, donde debo reconocer el gran esfuerzo de la profesora Yoleide Sánchez, que fue la diseñadora, duró muchos meses trabajando fuertemente en diseñar este proyecto que estamos llevando adelante, que es la Escuela de Gestión Pública. Este es el siguiente paso que vamos a dar. Estamos ofreciendo, ya hemos hecho contacto con muchas de las diferentes asociaciones aquí en el Estado Lara, hemos venido conversando ya con los candidatos a alcaldes y le hemos ofrecido que ellos nombren un grupo de personas que participen en esta Escuela de Gestión Pública. Ya esto es un proyecto que prácticamente va a ser una realidad en muy corto tiempo y creo que vamos a tener un impacto importante. Otra de las actividades, por supuesto, que vamos a seguir realizando es las actividades como la que hoy estamos haciendo, donde en conjunto con el Impulso, con todas estas asociaciones que hemos tendido la mano unos con otros, ayudándonos para tratar de lograr este evento y traer unos prestigiosos personas como son el doctor Werner Corrales y el doctor Roberto Casanova. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de que sigamos avanzando, sigamos entendiendo de que no solamente es hacer política. Acuérdense, o sea, que este es un error que siempre cometíamos y yo no quisiera que siguiéramos cometiendo. Hay que hacer política. Aristóteles decía que los únicos que no hacían política eran las bestias y los dioses. Entonces hay que hacer política, pero política de la buena. Todos tenemos que hacer política. Tenemos que entender que este país, con el esfuerzo de todos, es que va a salir adelante. Y en eso estamos, trabajando y luchando para que logremos un país mejor. Muchas gracias. Las normas de la Sala Juan Carmona nos solicitan a todos los participantes en esta actividad que pongamos nuestros teléfonos celulares en tiempo de vibrador. Porque Dios tiene un aparatico aquí que si dentro de la llamada se va a chicharrar y va a quedar como un chicharrón. Así que para guarecer nuestros teléfonos particulares, pues vamos a ponerlos en tiempo de vibrador para que no intervengan ni interfieran con el desarrollo de la actividad que estamos haciendo acá. Saludados los presentes, incorporados, me permito recordarles que vamos a repartir unas hojitas de papel para que al final las interrogantes, las participaciones podamos hacerlas por escrito y al término pues la metodología nos permita obtener más tiempo de la experticia y de la experiencia de las personas que esta tarde van a compartir con nosotros. Tendrá cada uno de ellos 20 minutos para sus intervenciones preliminares y llegará el tiempo, las preguntas y las reflexiones que sobre este tema surjan, pues vamos a hacerlas llegar, porque vamos a repartir entre todos ustedes las hojitas correspondientes y podamos de esta manera hacerlo así. Bueno, leído y conocido el interés y el propósito de esta reunión, pues dejo con ustedes al doctor Werner Corrales, quien inicia la apertura de este ciclo de conferencias Quo Vadis Venezuela. Muy buenas tardes. Habíamos pensado, Roberto y yo, hacerlo desde la silla, pero resulta que yo tengo un cuaderno para poderme acordar de las cosas y no puedo tener el cuaderno y el micrófono, por eso entonces me vengo para acá. Miren, yo voy a dividir mi conversación con ustedes en 4 partes. En una primera, que es una introducción, tratar de aclarar el marco desde el cual voy a hacer los planteamientos. En la segunda,
voy a tratar de responder a una pregunta que es, ¿qué nos pasa? O a dos preguntas, ¿qué nos pasa? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y por qué es que no podemos salir de donde estamos? La tercera parte se refiere a cómo pudiésemos actuar para cambiar, para superar la crisis, que es una crisis ya de 35 años. Y empecemos por tumbar mitos. No estamos en una crisis de 14 años. Tenemos una crisis que ya lleva 35 años. Y la cuarta, digamos, parte de mi conversación con ustedes, pretendo explorar unos escenarios para la acción política. Adhiero totalmente a los conceptos de política. Tenemos que hacer política de la buena. Y entonces, en cuanto al marco, entonces yo les diría, la respuesta a la invitación a hablar de Quo Vadis Venezuela, yo asumo que la pregunta más bien quiere decir, ¿a dónde llevamos a Venezuela? Venezuela no es un río revuelto que nos va a arrastrar. Yo pienso que Venezuela irá donde nosotros querramos que vaya. Solo que tenemos que ponernos de acuerdo y movernos en una determinada dirección para llevar a Venezuela donde nosotros quisiéramos que fuese. La concepción de la política también, de la acción política también es importante que aclare desde qué perspectiva voy a mantener esta conversación con ustedes. En una sociedad como la venezolana, en la cual el 60% de sus familias están por debajo de la línea de la pobreza, el propósito de la política no puede ser otro que el cambio social. La política concebida como la acción que lleva al poder se queda corta, porque es ir al poder ¿para qué? La política, para mí, y así va a estar impregnado de esto todo lo que voy a compartir con ustedes, la política es la acción de una sociedad para promover el cambio social, el cambio de las instituciones que hagan posible que todos los miembros de la sociedad terminen pudiendo realizarse. Y si es así, quisiera de una vez confrontarla, voy a hacer una caricatura por simplificar, quisiera de una vez confrontarla con lo que siento que ha sido la política en los últimos años en Venezuela, y particularmente la política de la oposición democrática, que ha sido, a mi manera de ver, un marketing electoral. La política venezolana se ha reducido lamentablemente a marketing electoral, y eso es muy poco, es mucho menos que la 10ª parte de lo que debe ser la política. Continuando con la caricatura, la acción política dirigida al cambio social, por supuesto, necesita de la comunicación política, pero la comunicación política debe ser un instrumento que parte de una coherencia entre valores y principios que se comparten, entre eso y una propuesta programática concreta, comprometida, y finalmente un mensaje. Y el marketing electoral, por el origen mismo que tiene en la práctica del marketing, se alimenta de encuestas de opinión, subrayo, de qué quisieran escuchar los consumidores que tiene el producto que se les va a vender, y retroalimenta a la acción política para que quien vende un producto, que en el caso de marketing electoral el producto es un candidato, pareciese que tuviese esos atributos. En el marketing hay una retroalimentación del marketing hacia la fábrica, digamos, hacia el proceso industrial, para que algunos atributos le sean añadidos al producto, pero también al empaque y a la propaganda, que entonces comienza a decir qué atributos tiene el producto. Bueno, esa reducción de la política a marketing electoral, como vamos a ver más adelante, es una de las principales causas de por qué la política de la oposición no ha calado en todos los años que tiene dedicada la oposición a hacer política, que la ha reducido fundamentalmente al marketing electoral. Me acojo a la definición de política que antes dije, y me acojo además a una jerarquización: la acción política para unos objetivos, la comunicación política como un instrumento al servicio de la acción política. ¿Cómo llegamos aquí? Es, digamos, la primera parte propiamente
de mi presentación. Y aquí voy a pasar una mirada por tres aspectos. ¿Cómo llegamos aquí? Digamos, el proceso de desarrollo de esta sociedad, ¿cómo nos trajo aquí? Después, ¿qué hace el gobierno que impide que nosotros podamos salir de esto? Y por último, ¿qué hacemos nosotros que impide que podamos salir de esto? El proceso de desarrollo que nos trajo hasta aquí, yo diría primero que nada, es el populismo rentista lo que en el fondo ha generado algunas cosas más que voy a decir que nos han traído hasta acá. El populismo rentista no es simplemente depender de la renta petrolera. Tiene que ver con cómo se emplea la renta petrolera. Los años más brillantes de la historia de Venezuela, de toda la historia de Venezuela, son los años 60 y 70 del siglo pasado. No tengo que repetir, a lo mejor como respuesta a preguntas que ustedes me hagan, les puedo dar muchísimos ejemplos y muchísimos indicadores de cómo realmente fueron los 20 años más brillantes. El secreto fue, la renta petrolera se empleó fundamentalmente para crear capacidades, para crear capital humano, salud y educación. En esos años se acabaron las endemias definitivamente. En 20 años la esperanza de vida del venezolano al nacer se incrementó en 11 años. Cuando se va Pérez Jiménez, apenas el 9% de los trabajadores venezolanos habían completado educación primaria. Miramos atrás y eso nos parece mentira. Éramos una sociedad así, que apenas el 9%, sí, apenas el 9% de los trabajadores. 20 años después, el 70 y tantos % de los trabajadores venezolanos habían completado educación primaria. Pasamos de tener 4 universidades abiertas a más de 60 campus abiertos. Y en otros órdenes las cosas son muy parecidas. Teníamos creo que 3 o 4 orquestas sinfónicas y teníamos 70 orquestas sinfónicas a finales de los años 70. Es decir, Venezuela realmente se desarrolló a base fundamentalmente de crear capacidades en los individuos y en la sociedad y de crear oportunidades. Y el secreto de ese proceso de desarrollo fue esto. Pero errores que cometimos en los años 70 hicieron que a partir de 1978 y sin parar hasta hoy, todos esos indicadores que habían mejorado empeorasen. ¿Y qué fue lo que comenzamos a hacer en el fondo? Comenzamos a usar la renta para tapar el hueco de la inflación. Ya la renta no alcanzaba para crear capacidades en los volúmenes o con las ambiciones que habíamos hecho en los años 60 y 70, y todos los 1 de mayo aumentábamos los salarios, y los salarios se reducían en términos reales a los 3 o 4 meses, y el próximo 1 de mayo lo mismo, y entramos en una persecución de los objetivos de un salario mejor, al punto de que en el año 2011, que fue la última vez que lo chequeé, el salario real de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos, es decir, la cantidad de bienes y servicios que el padre de familia pueda llevar a su casa, se redujo a un 25%, a la cuarta parte de lo que había sido en 1978. Eso deriva del populismo rentista, que es usar la renta no para crear capacidades, sino para satisfacer necesidades últimas con una deformación perversa que no he mencionado. Te satisfago una necesidad última, pero entrégame tu capital político. Vota por mí, compañero.